Amigos de El Purgatorio en nuestra versión FM, a través de Forever en nuestro dial 92.5 FM y también a nuestros internautas de YouTube. Buen día y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Bien, el Ecuador se ha decantado nuevamente por un candidato de centro derecha, aun cuando Daniel Noboa Cien ha dicho que se identifica más con la izquierda, pero desde el linaje y el legado político, sin duda, hay un signo muy definido, muy claro en torno a la centro derecha. Hablamos de su padre, quien por 5 ocasiones fue candidato a la presidencia. Y sí, de acuerdo a lo que ya ha publicado el CNE, Daniel Noboa Cin obtuvo el 51.83% de la votación frente a Luisa González de la Revolución Ciudadana, el 48.17%. Una diferencia mínima de 3.66% de acuerdo a esa votación. Para hacer el análisis ya no de la campaña, porque hoy estamos ante el presidente electo, sino de las prioridades del nuevo mandatario. Carlos Ferrín es un experto, consultor en comunicación política y nos va a dar un poco más de luces en torno a lo que debe hacer Daniel Noboa. Carlos, gracias por atender esta entrevista. Bienvenido al Purgatorio. Un saludo, Jorge, y un saludo a toda la audiencia también. Bien, Carlos, ahora el presidente electo ya dio su primer paso, estuvo en Carondelet tras una invitación del presidente saliente, Guillermo Lasso, y me llamó mucho la atención que de inmediato haya solicitado una sesión del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, primero para que le expliquen y le informen qué se ha hecho hasta el momento y qué se ha dejado de hacer, para que cuando él se posesione tenga más clara la prioridad. Algo que sin duda, Carlos, tiene que ir más allá del Plan Fénix. Esa es la parte operativa, una central de información de inteligencia con tecnología de punta para poder desmontar toda esta compleja situación de criminalidad. Bueno, es normal, sobre todo en los inicios, estamos en estos periodos de transición, con una salvedad que es la primera vez que es una transición post-muerte cruzada. O sea, estamos estrenando un sistema constitucional que a todos nos va a agarrar un poco desprevenido. Pongo un ejemplo. Ya hay una fecha señalada para el cambio de mando, sin embargo el CNE está diciendo no alcanzamos a llegar a la fecha. Entonces ya son cosas que definitivamente no estamos preparados para esa sociedad. Entonces, que el presidente electo esté en este momento ahorrándose 2 meses desde el día uno en la gestión, en todo este tipo de reuniones, yo lo veo bastante sano y creo que es lo que toca hacer, armar ya su gabinete para que todo el pueblo lo conozca, incluso pasar ya la ola esta en la cual todo el mundo habla de si me gusta o no este ministro, etcétera, etcétera. Así que es lo más natural pedir que de una vez ya le muestren las cifras de la situación en que va a recibir al país. Me imagino habrán reuniones similares con el ministro Pablo Arosemena y habrán otras reuniones similares para saber por dónde va a empezar la cosa. Ahora, Carlos, hay varios nombres que fueron anunciados por el mismo Daniel Noboa Cin, incluso como candidato, pero a lo concreto, él anunciaba que en la cartera de Agricultura podría ir Iván Wong. Sin embargo, por fuentes de AEB tenemos información de que él no habría aceptado esa invitación. También nombró a Gabriela Sommerfeld para la Cancillería. De eso no se conoce si finalmente ella estaría confirmada. Pero hace poco también trascendió que, como ya se conocía, Iván Carminiani, que no es nuevo en la familia Noboa, trabajó en las primeras campañas de Álvaro Noboa Pontón, ya sería el virtual secretario de comunicación y todo un equipo que no solo va a estar encargado de las relaciones públicas, sino de la comunicación política y también de las plataformas digitales. Me da la impresión que Daniel Noboa quiere allí un ejército para que ese punto sustancial no falle en lo mínimo. Bueno, y vemos dos escenarios. Yo he venido sosteniendo que para los hombres más preparados y las mujeres más preparadas para ocupar las carteras de lo público, muchas veces sienten un poco el temor del escarnio de lo público, ¿no? Estamos hablando obviamente de los procesos de contratación, firmar, los procesos post-contraloría, o sea, son cosas que a veces no quieres tener un poco esa pesadilla en tu vida
y algunos dirán que no, no me quiero meter en lo público porque todo el mundo va a someter a juicio cómo manejemos la situación o cómo administremos el gasto público o la inversión. Entonces, muchas veces verás a gente declinar la invitación precisamente por no sentirse a la par del compromiso y la urgencia que en este momento el país requiere. Respecto al proyecto de él, yo creo que estuvo bien puesto el nombre ADN porque definitivamente está agarrando células madres de la campaña de su padre. Iván Carminiani es un hombre que ha trabajado allí, fue el director del Café durante muchos años, marquetero, fundó Mercanoboa, y lo digo porque yo estuve allí también, fui invitado en esa época a fundar Mercanoboa cuando todo estaba todavía ejerciendo la creatividad comercial. Y, por ejemplo, Catherine Gafter, que acompaña también, que le da el apoyo a Iván Carminiani, también está dentro del proyecto, y muchos, muchos más. Del lado de Álvaro, me imagino que se irán sumando sus manos derechas, como Silka Sánchez, entre otros. Pero poco a poco iremos viendo quiénes sí agarran y toman el reto de tomar esta maratónica, por llamarlo de alguna manera, de administrar el Estado en tiempo récord y tratar de llevar el plan a cabo en tiempo récord, además. Ahora, la presencia de Alberto Dajic en el Palacio de Gobierno estaba a la derecha de Daniel Noboa Sim, generó varios comentarios, sobre todo porque, claro, él viene de una época distinta, él fue vicepresidente de Sixto Durán Ballén, tuvo un problema de exilio, bueno, ya sus asuntos judiciales fueron superados y absueltos, pero siempre ha generado opinión en economía y con ideas muy dogmáticas, ¿no? Muy discurso que no ha dejado entrever alguna intermitencia. ¿Él tendría alguna cartera de Estado a cargo? ¿Qué información tienes tú? ¿Podría ser un potencial ministro de Finanzas o solo un consejero de gobierno? Bueno, él ya aclaró, me refiero al ex vicepresidente Ajín, ya aclaró que no va a ejercer ningún tipo de cargo en este gobierno, cosa que puede cambiar en el momento que el Ujú. presidente se lo pida. Pienso yo que el presidente quiso dar un mensaje de gobernaré con la fuerza de la juventud, pero con la sabiduría de los sabios. Y es el mensaje que pienso yo que a lo mejor quiso posicionar. Lamentablemente a nivel de comunicación, eh, ahí hubo un pequeño traspié porque en vez de que los titulares apunten hacia la visita al palacio de él y su equipo, terminaron todas apuntando a Dajic. Entonces ahí es cuando tú definitivamente logras que lo que querías comunicar se termine yendo para otro lado, ¿no? Pienso que arrancó ahí con un pequeño revés. No, o sea, es solucionable, creo yo que a la larga finalmente ya su equipo lo va a saber manejar porque es un equipo que puede con ese tipo de cosas. Pero definitivamente yo creo que es el mensaje de fondo lo que importa, ¿no? Es como diciendo, voy a gobernar también escuchando a las generaciones mucho más anteriores a la mía. Claro, sobre todo la gente que ya estuvo en el ejercicio del poder, porque al margen de la juventud, y no sé si coincidas conmigo, Jorge, el asunto de gobernar demanda mucho más que esa vitalidad producto de los primeros años, de los 20, de los 30, ¿no? Hasta incluso de los 40, porque el manejo de la cosa pública, sin duda, es un tema que demanda no solo esa vitalidad, sino también la astucia de haber estado en el poder y de alguna manera también la malicia, ¿no? Para poder identificar los tiros cuando empiezan a disparar los miembros de la oposición. Vamos a sus propuestas. Seguridad. Un plan Fénix que busca darle un giro de 360 grados, que exista la inteligencia, porque yo soy franco, acá hoy hay una Secretaría de Inteligencia Estratégica, pero yo no sé cuál fue su aporte frente a esta ola criminal, no solo en las calles, sino también en las cárceles, Carlos. Mira, yo siempre he pensado que la culpa no es del vehículo, sino el del que lo maneja, ¿no? O sea, tendríamos que ver, puede ser que los vehículos estén ahí para poder ejercer el tema de seguridad, pero depende quién es el líder que esté administrando esa seguridad, ¿verdad? Porque vimos en la época de Correa, no era una cuestión, Correa no sufrió, por ejemplo, la pospandemia. Él no tuvo, por ejemplo, a una delincuencia que estuvo encerrada al mismo tiempo que estuvo la sociedad civil esperando salir y salió como un resorte disparando hacia todos lados.
a tratar también de reactivarse. Eso ahí es algo que muy pocos mapean dentro del escenario, ¿no? Ver que efectivamente hubieron crecimientos muy distintos de la delincuencia y que además no solo es nacional, sino que es regional el problema, cuando hemos visto que incluso los Estados Unidos tienen problemas en este momento, tanto como de migración como de delincuencia, precisamente por este tipo de pospandemia que aún la estamos sufriendo por etapas, ¿no? Entonces, pienso yo que él tendrá que analizar más que el equipamiento, las acciones que va a tomar, porque yo pienso que el policía actual es igual con una metralleta que con una pistola, que digamos, porque depende bien de quién, de cómo los estén dirigiendo y de cómo los estén un poco llevando a ejecución. Ojalá el plan Fénix, no lo he leído a profundidad, tenga el desarrollo de lo que se llama la policía de proximidad, que era más bien de lo que siempre hablaba Luisa González, que es eso de reactivar los UPCs en todos los barrios, que es lo primerito que la gente demanda. Yo le aconsejaría al presidente que empiece primero desde allí, desde el metro cuadrado del ciudadano, porque si va a empezar en lo macro, lo único que va a tener para informar es ya vienen los chalecos, ya vienen los tanques, ya vienen, como le está pasando al actual presidente. Claro, y allí hay un serio inconveniente con las UPC a partir de los atentados que precisamente por estos días cumplieron un año cuando asesinaron a 5 integrantes de la Policía Nacional en el caso de la Zona 8 y atacaron varias UPCs que estaban dentro de la jurisdicción urbana. Pero para eso se necesita dinero, Carlos, y allí seguramente él también tendrá un gran desafío porque de los cálculos que existen, el déficit fiscal para este ejercicio bordearía los 4.500 millones de dólares. A eso hay que sumarle el fenómeno del niño. Esperemos, con la gracia de Dios, que no se agrave. Según las autoridades del INOCAR, del INAMI, hasta el momento la proyección es que sería moderado. Entonces, ¿cómo entrar allí? Más allá de que seguramente hay una planificación, el ministro del Interior esta semana informaba que a pesar de que había una planificación de 100 nuevas UPC, al menos 12 van a estar listas antes de que abandonen el Palacio de Gobierno. Bueno, a eso tienes que sumarle que adicionalmente cada vez que estamos en un proceso electoral los presupuestos del Estado por lo general se contraen y, y en este momento hay una especie como de oasis de aquí hasta que arranque el siguiente proceso, porque una vez que arranque el siguiente proceso también hay un carácter de Estado que limita precisamente ese gasto público y tiene que él tratar de sortear un poco esa suerte, ¿no? Tratar de hacer la primera ejecución dentro del primer trimestre, porque si no va a estar bastante difícil la cosa, al menos que la consulta popular que él va a plantear incluya esa reforma precisamente de eso, ¿no? Va a estar difícil, no imposible, pienso yo, que puede definitivamente arrancar con cierta inversión de proximidad al ciudadano para darle ese efecto, precisamente lo que hablamos hace un rato, de que está funcionando la cosa. Si él se pone un poco desde atrás hacia adelante, va a ser más difícil, tiene que ejecutar primero en lo que se llama en estrategia lo que está dentro del metro cuadrado de la ciudadanía, lo que la ciudadanía va a poder percibir de lo que él está haciendo. En materia Entonces, a veces es penitenciaria, mucho más Carlos, difícil ujú, si empiezas desde mucho atrás, ¿no? así es. Te preguntaba, Sí, Carlos, dime. en materia penitenciaria, allí también hay un serio lío. Parecería que las cárceles son espacios incontrolables y que hay un gobierno paralelo, más aún cuando ya hemos sido testigos del asesinato de un poco más de 500 personas privadas de la libertad, producto de estas pugnas entre las diferentes organizaciones criminales. La propuesta de Daniel Noboa en torno a alquilar barcazas para que estén a un poco más de 80 millas del mar territorial, ¿va a ser un aporte o quizás su costo, que no va a ser menor? El mismo Daniel Noboa hablaba de un presupuesto que se acercaba a unos 8 millones de dólares por un número determinado de barcazas. ¿Esto podría apaciguar la situación en las cárceles o es como él ha planteado, que sería una decisión transitoria hasta que se acomode el presupuesto y luego, no sé, construir una cárcel de máxima seguridad, pero que sí sea ejecutable, no esa máxima seguridad en algún punto inhóspito o de la Amazonía o del Oriente en el Ecuador? Fíjate que es un tema nuevo para el país, así que no podemos nosotros anticipar qué puede pasar.
pero podríamos hacer una especie de tratar de transitar por la lógica. Si él logra traer su primera barcaza y la coloca, por ejemplo, frente al Guayas y moviliza ahí a los PPLs más peligrosos, habría que ver si la primera reacción es que estos calienten las calles al respecto por eso. Entonces, no tenemos una medición de lo que puede pasar. Él está corriendo un gran riesgo y mira que pienso que se la va a jugar por cumplir su promesa. Luego tendrá que ver de qué manera lo logra, ¿no? Porque yo me imagino que esas cárceles también te limitan a todo lo que son las visitas del exterior. No va a ser como acá, que uno lo visita a su mamá, su pareja. Debe tener un régimen bastante difícil y además todos los riesgos que conlleva. Y habría que ver si el Pacífico tiene las condiciones para tener una barcaza y que pueda habitar todo un sistema carcelario dentro de ellas. Yo no conozco mucho sobre cómo son las barcazas, a lo mejor se ancla en el lecho marino, no lo sé todavía, pero pienso que es algo que nos llama mucho la atención porque es nuevo y él va a querer cumplir esa promesa, al menos con una al principio. Haz realidad tus sueños. Aplica el crédito 1x30 de Ban Ecuador y recibe hasta $5,000 al 1% de interés a 30 años plazo. Ya se han entregado $255 millones en créditos, beneficiando a casi 90,000 familias, apoyando el liderazgo y la reactivación de las mujeres, que son el 53% de las beneficiarias. Entérate en banecuador.fin.es. Nuestro trabajo continúa. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Sí, sin duda, y muchos se acordarán de su momento de existencia, ¿no? De la cárcel de Alcatraz frente a San Francisco, ¿no? En las costas de ese Claro, la sector. cárcel de Alcatraz era visible y estaba en una roca. Esto acaba de Claro, estar flotando y puede ser definitivamente algo muy distinto, ¿no? sí, sí, no, hablaba de la similitud, ¿no? De algo similar en torno a el aislamiento, al espacio. Claro, acá será flotante. Habría que tener más datos y precisiones sobre lo Exacto. que busca el presidente. Ahora, ya en materia de productividad, él viene del sector empresarial y sin duda allí la experiencia es inapelable. Y ha dicho que aquí lo primero que hay que hacer es bajar el costo operativo de la energía, por ejemplo, ¿no? Que las planillas puedan caer en un 22%. Para eso él ha propuesto que vengan nuevas inversiones en materia de generación para empezar a generar esa disminución. Eso más disminuir, ha dicho él, los costos operativos, ¿no? A nivel de agroindustria o de la misma agricultura. Esto será posible en el corto plazo y sin duda va a abonar a la parte económica, incluso en materia de generación de empleo, porque las empresas empezarían a tener un margen para poder contratar a más gente. Sí, eso es lo que me refería yo con propuestas que estén dentro del metro cuadrado de la gente. Si tú le bajas la luz a la gente, la electricidad, para que pueda trabajar más o para que mejoren sus condiciones de vida, o para que haga un simple ahorro de sus presupuestos, eso la gente lo va a sentir. Más allá del trasfondo de ese hecho que sería tratar de reacomodar obviamente toda la suministración de la energía, ya que ayer he leído, no sé si será verdad, que en Colombia están ya también limitando la venta de energía para Ecuador y estamos casi entrando a una etapa de apagones. Habría que ver también la generación de energía del cómo logra solucionar ese problema, si logra reactivar las famosas hidroeléctricas, si mejoran las condiciones climáticas. Tendría que él ver y no dejarse, porque hay muchos expertos que van a contraponer una cosa con la otra y quizás le podría retrasar el tema de bajarlo, pero puede bajarlo de un plumazo con decisión política. Se lo hizo en la pandemia, recuerdo muy bien que durante un tiempo el Estado no cobró luz, así que yo pienso que podía hacerlo. Claro, habría que ver cómo se dan los tiempos también, qué pasa con el fenómeno El Niño, porque en la naturaleza todo puede ser impredecible. Hoy tenemos Así estiaje, es. producto de lo que sucede en la cuenca oriental, en Ecuador, obviamente, y por eso
Ya todos sabemos lo que pasa por estos tiempos. Sin embargo, parece que no hubo previsión en torno a las contingencias en materia de generación termoeléctrica, precisamente por sus costos, pero esa era la opción para lo que hoy está pasando en el país. Y sin duda también será parte de los desafíos del presidente Daniel Noboa. Vamos a la parte legislativa. Hay casi una figura calcada en torno al clima de gobernabilidad que tuvo Guillermo Lazo. Lazo tuvo 12 asambleístas, Daniel Noboa tiene 14. El pleno está conformado por 137. Más allá de que muchos consideran que nuevamente el presidente estaría a merced o en las manos de el bloque con el mayor número de asambleístas, que nuevamente es la Revolución Ciudadana. ¿Qué implica esto de los acercamientos? Y sobre todo cuando hay una segunda fuerza política en el Parlamento, que es Nobel, que seguramente subió como la espuma a propósito del asesinato de su candidato, Fernando Villavicencio, que es Construye. Mira, sí, construye viene un poco a llenar el espacio que Pachacuti tenía en el inicio del gobierno, que no son para nada similares, pero una fuerza que había logrado una buena cantidad de escaños, coyunturas totalmente distintas. Eh, Pienso primero que el presidente tiene que presentarle al país la pluma con la que va a firmar todos los decretos desde el Ejecutivo y decirle, mira, y con esta pluma yo voy a firmar todos los decretos que necesite firmar desde el Ejecutivo sin la Asamblea y enseñarle al país cómo se gobierna sin la Asamblea y todo lo que logras hacer sin la Asamblea. Porque si él se pone en una medición de fuerzas, como pasó en el gobierno de Lazo, que lo primero que se hizo fue el manejo de la política, en esa época todavía vivía César Monge, eh, para tratar de consolidar qué, que tiene fuerza legislativa, no la tienes. Pienso yo que debería retar a la Asamblea incluso, decirle, vámonos ahorrando la consulta popular, saquemos todas las cosas que podemos sacar, y él ganarle pequeñas victorias sin asambleístas. No nos olvidemos, Rafael Correa entró sin un solo asambleísta y de un plumazo mandó una consulta popular y luego en 2 años él tenía prácticamente toda la asamblea. Entonces, todo es cuestión de decisión política, no de esperar que el sistema te absorba, porque si él de repente tiene un lapso o su primer trimestre está basado en reuniones con toda la fuerza, que sí las tiene que haber, no para prebendas, no para espacios, sino para lograr el bien común. Y pienso yo que si el presidente logra transmitir que él puede gobernar sin mirar el retrovisor de la Asamblea, la gente le va a dar el apoyo en su consulta y le va a dar el apoyo, obviamente, en lo que se refiere a su administración. La Asamblea, por su lado, tiene un reto histórico de cambiar su imagen en estos 17 meses, es decir, también hagamos la Asamblea más histórica de todo y despachemos todos los temas que necesita el país para que en el 2025 arranquemos un país de cero, un país 0 kilómetros, ¿no? Pero habría que ver qué compromisos históricos tienen también los asambleístas. Claro, ya más adelante vamos en la parte de la conclusión a profundizar en ese tema de la gobernabilidad y demás. Quiero por unos cuantos minutos concentrarme en la parte del empleo. Carlos, solo con la exoneración o los incentivos tributarios se puede generar más empleo para este grupo etario que ha sido la bandera de lucha de Daniel Noboa y muchos consideran su principal fortaleza electoral. Ha dicho Daniel Noboa, para las empresas que contraten a ciudadanos de entre 19 o 18 y 29 años, todo ese grupo etario joven, vital, con todas las ganas de trabajar y sobre todo cuando no hay empleo en el Ecuador, finalmente allí se ataca el problema de fondo en el desempleo. Es relativo porque a lo mejor un empresario dice, no, mejor prefiero pagar los impuestos que estar contratando más personal porque me representa mucho más dinero, ¿no? Habría que ver, o sea, no creo yo que el pago de los impuestos sea mucho mayor que la nómina. Es muy difícil porque solamente es porcentual. Pero supongamos que sí, en una super mega empresa y una super mega industria se puede dar el caso, quizás no por el lado de las pymes. Es totalmente relativo. Lo que definitivamente hace que se genere empleo inmediatamente es la inyección de capitales. Y si el presidente en este momento se pone con la reconstrucción solamente del tema de las UPCs, con el tema de la seguridad, con el tema de la vialidad post el fenómeno del niño, eso es dinero rápido en circulación en el pueblo ecuatoriano, porque ahí ganan los constructores, los albañiles, ganan las que hacen los uniformes,
los que alquilan las máquinas, o sea, empieza a circular dinero. El problema que ha habido actualmente es que no hay esa ejecución de obra y definitivamente hay ciertos movimientos de acumulación de fondos, etcétera, etcétera, pero no hay circulación de capitales. No está inyectando el gobierno capitales por ningún lado y el Estado es uno de los máximos inyectores de capitales. Entonces, ese es definitivamente el problema. Eso es lo que haría que definitivamente el empleo se levante mucho antes de tiempo que estos otros planes que son mucho más largoplacistas. Sí, mi única preocupación allí es que, claro, como toda obra pública, es cíclica, ¿no? Y eventualmente la construcción, aun cuando es seguramente el dínamo más poderoso en la economía porque dispara un sinnúmero de actividades inmobiliarias, locales de venta de materiales de construcción, alimentación, transportación, es una amalgama De todo. gigantesca, es un efecto multiplicador. Lo que yo no sé si es que finalmente cuando terminen las obras, ¿qué pasa con esos trabajadores? Sucede mucho en la construcción, ¿no? Cuando no hay obra simplemente está parado el personal, pero vamos a ver cómo va ese tema. Ya para concluir, Carlos, en el caso de la gobernabilidad, tú decías, bueno, que todos en la Asamblea se pongan la camiseta del Ecuador, se despojen de los partidos y demás. Lo que francamente creo yo, y es algo que no se podría descartar, es que en medio de esta transición también está en la cabeza, no solo de los asambleístas, sino del mismo presidente, la siguiente elección. Y casi que podríamos estar en un ejercicio de un gobierno de transición también en permanente campaña, ¿no? Y en esa lid, en esa cabeza o nariz con nariz, si nos queremos poner hípicos, tanto asamblea como gobierno, ¿no? En una competencia por quién ejecuta más obras, en el caso del gobierno o servicios, y quién queda mejor en la asamblea con las leyes que se aprueben y solucionen los inconvenientes que hoy tenemos en materia de seguridad, delincuentes que son liberados, blindar esas sentencias que a veces benefician a estos peligrosos delincuentes. Blindar, por ejemplo, el hecho de que en determinados delitos no se ha permitido la concesión de medidas alternativas, que sea obligatoria la prisión preventiva. Entonces, estos planteamientos que sí se hicieron desde partidos como el Social Cristiano, sin duda van a ser puestos en el tapete de la Asamblea, pero la pregunta es, ¿cómo evitaríamos que ni presidente ni la Asamblea estén gobernando o legislando y de manera paralela pensando en el 25, o sea, en campaña? Vamos primero por esa parte. Yo he venido sosteniendo la tesis de que él tiene que despojarse de la camisa de la reelección desde el principio. Porque una cosa es ganar popularidad y otra cosa es ganar credibilidad. La credibilidad se gana con acciones, no con promociones. Cuando estés en un modo campaña, podrías a lo mejor juzgar una obra u otra, una acción u otra, dependiendo qué de votos o qué no de votos. Porque al final todo el tiempo estás pensando, no, eso no da votos. Pero sin embargo la comunidad a lo mejor lo está necesitando. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar sin el chip de la reelección, empiezas a ejecutar todo, aunque sea doloroso, ejecutarlo. Te pongo en el caso de Milei, si llega a ganar el domingo en una sola vuelta en Argentina, él tendría que ejecutar el proceso de dolarización, pero le tendría que decir al pueblo que es un proceso doloroso, un proceso donde mucha gente piensa que lo mejor va a ser la conversión del 1 a 1 del peso al dólar y se va a dar cuenta que de ganar cierta cantidad de pesos va a ganar una poca cantidad de dólares. Es un proceso doloroso, pero a lo mejor a largo plazo va a ser un proceso positivo. Si el presidente logra convencer a la gente de que de la primera etapa de su gobierno va a tener muchos procesos que algunos serán de alguna manera lentos y dolorosos, pero que al final tendrán resultados, al final de ese túnel doloroso va a encontrar credibilidad porque la gente va a ver los resultados, va a decir, este es un presidente que no está pensando en votos, no le importa haber hecho este recorte, no le importa haber hecho este ahorro, no le importa haber, o sea, no está pensando en el chip de las elecciones donde definitivamente todo el mundo está pensando en, uy, no me puedo pelear con estos sectores porque luego pierdo votos. Entonces, eso es un problema para la mentalidad del presidente. Lo mismo para el lado de las bancadas de la Asamblea. Esa es una institución que está bastante desgastada. Si ellos se ponen en el caballo de decir, ¿saben qué? Vamos a tratar de este año hacer la asamblea más histórica de la historia, valga la redundancia, a lo mejor terminan levantándole la imagen y terminan todos reelectos, pero tienen que hacer cosas que efectivamente la gente logre, en definitiva, hacer que haya credibilidad, ¿no? Los asambleístas por lo general piensan que
y descubrir casos de corrupción, destapar ollas de grillos, eso les va a dar votos. Sí, te puede dar una cierta cantidad de votos, pero no va a aumentar tu credibilidad. Claro, el asunto es que en la Asamblea también hay fuerzas interesadas en la presidencia y por eso un poco planteaba el tema de tener el hemisferio izquierdo en el ejercicio del poder y el hemisferio derecho en la campaña para el 25. Para concluir, Carlos, la consulta popular sería utópica en medio de un clima, como hemos expuesto, de polarización y aparte en tan poco tiempo, ¿no? Criterio del CNE desde su presidenta Diana Tamanit es que cerca de 90 días o un poco más de 100 tomaría la organización de esta consulta popular. ¿A él le va a alcanzar el tiempo? ¿Dependerá de los contenidos? Él habla de seguridad, de el IES, él habla también de un sistema judicial a través de jurados para determinados delitos. ¿Eso sería factible? Se juega el todo por el todo, porque si no logra generar esa sensación de bienestar, porque podría la gente tomar dos caminos. Este presidente es igual que el que acaba de salir, o este presidente está haciendo las cosas bastante bien. Entonces se las juega 50 y 50, dependiendo de lo que él logre. Si él no logra lo suficiente para ganar esa consulta, digamos que hasta ahí llegó, porque ya sería un revés político de trascendencia, ¿no? Que te hayan elegido, que hayas propuesto la consulta y que la pierdas, ya luego hace que el resto sea debilidad. Ahí sí tendría que empezar a pensar más o menos en lo que va a ser la recuperación para la siguiente elección. Pero es una super jugada. Si él logra definitivamente posicionar la utilidad de esa consulta y no la llena de tantas preguntas y logra definitivamente la socialización de todas esas preguntas y los conceptos, que por qué cada uno están allí y si todos obedecen al bien común nacional, no solamente a una parte de la población, él podría lograr vencer la consulta. Muchas gracias por tus criterios, Carlos. ¿Algo más para concluir? ¿Algo más? Bueno, en definitiva, tenerle mucha fe al presidente, no ponerlo, a veces nosotros los que estamos acá opinando y los periodistas y los opinólogos también, estamos pensando en quién debería ser el ministro. Hay que bajarle un poquito a eso y darle un poquito de espacio para que él arranque, ¿no? Porque pienso yo que eso fue precisamente lo que hizo que Lasso se convirtiera en un presidente de redes sociales, donde depende de lo que pase ese día en Twitter, toma la decisión de mañana. Me incluyo, Carlos. Somos periodistas y también siempre interesados porque mejoren las cosas en el país. Así es. Gracias a Carlos Ferrín. Él es consultor político, experto en comunicación a nivel de la función pública, de candidaturas, y ha tenido la deferencia de atendernos aquí en el Purgatorio. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo para todos. Igualmente con ustedes, hasta la próxima. Buen día. Luego de 12 años de abandono del sistema de salud, adquirimos 186 ambulancias completamente equipadas. Realizamos la primera entrega de 25 que atenderán en las provincias de la Amazonía, Sierra Central, Guayas, Manabí, El Oro y Galápagos. Invertimos $24.6 millones en su compra, ahorrándole dinero al país mediante un proceso de contratación transparente y sin trampas en beneficio de las familias ecuatorianas. Lo prometimos y lo cumplimos. Nuestro trabajo continúa.